¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Queremos decirles que tenemos la oportunidad ahora ya de comenzar en el nuevo año, porque no grabábamos desde el año pasado. Sí, no nos veíamos el año pasado, no, igual, no lo Gabriel, habíamos visto. felicidades, feliz año. Muchas gracias, 26. Y feliz año, hermanos y amigos. Que el 2026 sea de muchas bendiciones para todos. Así es, muy feliz año para cada uno de ustedes, los que están viendo ahora en esta época. Feliz año para ustedes también, don Samuel, que Dios les bendiga grandemente y que nos ayude en todos estos proyectos, en especial este proyecto que tenemos de la lección, de ir cada semana revisando la lección de la escuela sabática y que ciertamente ha sido de gran bendición para todos. Así es. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar para a ver si aprovechamos bien nuestro tiempo. Querido Dios, acompáñanos, que tu bendición nos dirija, tu espíritu sea quien nos administre y todas las lecciones que podamos aprender sean claras y aplicables a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. A ver, quería comentarte lo siguiente. En las dos últimas lecciones, tanto de Josué, bueno, de Moisés, de Josué y estas, como que nos están preparando para eventos que vienen. Así es. Aprovechándonos del buen informe que hay en la Biblia sobre, por ejemplo, cómo fue Dios dirigiendo al pueblo de Dios hacia la tierra prometida y cómo Josué llega a tomar el liderazgo para hacer pasar al pueblo a la tierra prometida. Para nosotros eso fue muy importante porque ese tipo de liderazgo que la iglesia requiere en este tiempo final, porque al final nosotros tenemos la responsabilidad de pasar con el pueblo a la tierra nueva. Así es. Nada menos. Entonces, lo que aprendimos allá, los principios, son muy importantes, destacarlos, no olvidarlos, porque no fue casualidad la temática, y ahora nos encontramos con algo parecido. ¿Por qué parecido? Porque estamos revisando cómo lo hizo la iglesia primitiva, la original, la que se inició, para poder cubrir el desafío de llenar con el Evangelio todo lo que era el mundo conocido en aquel entonces. Así es. Que era una misión imposible, porque Dios nos da tareas imposibles. Y nos da tareas imposibles para que pensemos en su poder, no en el nuestro. En nuestras capacidades. Es verdad que debemos tener estrategias para poder predicar el Evangelio. La iglesia adventista tiene, la verdad que tiene un cúmulo de fórmulas para poder llegar a las personas en los distintos estamentos, lugares, edades, culturas. Pero de todas maneras, cualquiera sea esa estrategia, por muy habilidosas que sean, y personas que tienen muchas capacidades, no va a reemplazar jamás en la vida lo que Dios es el hace. Así es. ¿Está claro eso? Así es. Entonces, entramos a la lección de este trimestre con esta información de cómo Dios nos da estas tareas imposibles. La información de qué es lo que hicieron nuestros hermanos allá en el inicio, cómo ellos se prepararon, recibieron el poder del Espíritu Santo y llenaron del Evangelio. ¿Saben cuánto se demoraron? ¿Cuánto se demoraron? Se demoraron alrededor de 30 años. ¡Guau! Eso es impresionante, ese asunto. Cómo se usaron ¿te acuerdas que Pablo tenía ciudades estratégicas? Y cómo eso resultó, pero perfecto, es porque el Señor estaba dirigiendo todo. Así es. Recuerda que Pablo tenía pensado ir a Asia y el Espíritu Santo le dijo, no. A Asia no, tienen que ir a Macedonia. Entonces ellos iban muy de la mano con el Espíritu Santo. Y yo creo que eso es, me parece a mí, una de las cosas que necesitamos tomarlo y que impresione nuestra mente y nuestro corazón en un desafío que para nosotros es imposible. ¿Cómo vamos a alcanzar a 8.000 millones de personas que tú decías? Ya superado porque ya pasamos los 8.000 millones. De manera que cómo llegar a todas estas personas
Es un trabajo imposible, pero es porque el Señor espera que lo hagamos escondiéndonos detrás de Él, porque así es, porque Él es el que va abriendo camino. Sí, no, es impresionante todo lo que usted bien dice, que esta lección ya, segunda lección que estamos de este trimestre, estamos viendo y analizando el actuar de la gente y uno también, lo que yo hablaba, por ejemplo, en mi clase el sábado que recién pasó, que uno lo ve como súper lejano todo el tema, pero todas estas lecciones tienen una aplicación tremenda para nosotros hoy en día. Entonces uno también tiene que tomar por conocimiento lo que pasó en la iglesia primitiva y aplicarlo hoy en día al tratamiento y a la forma de evangelizar. Sí, bueno, nosotros estamos enfocando nuestra mirada en Pablo, el apóstol Pablo, que llegó a encontrarse con Jesucristo de una forma dramática. Jesucristo lo tuvo que parar, bajarlo del caballo y llamarlo para que él pudiera ser instrumento y se agregara al grupo de los que predicaban el Evangelio, y lo hizo de una forma extraordinaria. Entonces estamos concentrando nuestra mirada en Pablo y especialmente en dos de las congregaciones, ¿cierto? Y en esas congregaciones, ¿cómo se revela Jesucristo? Tanto en Filipos como en Colosas, ¿cierto? En eso estamos. Y esta semana el tema tiene que ver con la oración y tiene que ver con la gratitud. Así es. Esa es la temática. Y enfocado a los filipenses y a los colosenses. Así que vamos a ver esto. Solamente tiene dos grandes divisiones, la lección de esta semana, que es motivos para agradecer y orar en la carta a los filipenses, y motivos para agradecer y orar a la carta a los colosenses. Vamos a ver que son iglesias distintas, o sea, de personalidades distintas, de liderazgo distintos, aunque abrazaban a Jesucristo, abrazaban la doctrina de Jesucristo, pero que enfrentaban situaciones distintas también. Así es. Así que veamos esto de agradecer y orar en la carta a los filipenses. Y razones para agradecer. Bueno, la lección nos presenta tres razones que el apóstol Pablo tiene para agradecer por los creyentes que estaban en Filipos. Primera razón, él oraba por los creyentes. Porque tú sabes que las iglesias, el valor de las iglesias son las personas. Así es. Y Pablo había fundado esa iglesia. Por lo menos tenía una cercanía especial. Un cariño especial, exacto. Entonces él conocía a esas personas. Él había trabajado por esas personas. Y bueno, él agradecía por esos creyentes. A ver, lee Filipenses 1.3. ¿Qué dice, estimado Gabriel? Filipenses 1.3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ya. Y verso 8. Por favor. El verso 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ya. Mira, este es un tema bien interesante de qué cercanía estamos hablando, del amor que le tenía el apóstol Pablo a los miembros, a los hijos de Dios. Y se compara aquí con el sumo sacerdote que llevaba en el pectoral, en el pecho, junto a su corazón, el nombre de las tribus de Israel grabados sobre gemas cuando se presentaba ante Dios. Pablo llevaba en el corazón, de la misma manera, a cada miembro de la iglesia cuando se presentaba en oración ante Dios para interceder por ellos. Me pareció muy especial la comparación, esa relación. Y por eso que yo te hablaba de la cercanía, del afecto, de ese Pablo cercano y que conocía cada una de las personas, sus luchas, todos sus dilemas, que eran luchas bastante grandes, porque los filipenses estaban enfrentando, incluso aquí yo tengo 4 características o 4 desafíos en que los hermanos de Filipos tenían al desarrollar su vida cristiana. Ellos tenían que
enfrentar presión política y lealtad al César. Confesar que Jesús es el Señor chocaba directamente con el culto imperial. El cristianismo era visto como una amenaza al orden romano. Así que yo creo que Pablo pensaba, ¿cómo es que se la arreglaban los hermanos de iglesia, los hermanos de esa iglesia, para poder mantenerse fiel a Dios, teniendo una presión de esta naturaleza? Sí, nosotros sabemos cómo era la característica del Imperio Romano en esa época, así que tiene que haber sido bastante duro. Era muy, muy brutal. Y la gente, cuando se hablaba de Dios, pensaba en el emperador. Ahora, el otro punto que los hermanos padecían en la iglesia de Filipo era la persecución y sufrimiento abiertos. La iglesia experimentó cárcel, experimentó violencia, desprestigio social. Seguir a Cristo implicaba pagar un precio muy grande, un precio real. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, el sufrimiento de esa iglesia estaba muy cerca del corazón de Pablo. Y sentía el apóstol Pablo la gratitud por la postura, por la personalidad, por la valentía de esa gente. O sea, lo que él había transmitido, lo que él había predicado, estaba bien asentado en el corazón de ellos. Ahora, ellos aprendieron a mantener el gozo en medio de la adversidad. Pablo insiste en el gozo no como una emoción, porque el gozo es una emoción, la alegría es una emoción, sino como disciplina espiritual. O sea, ellos se imponían superar las circunstancias con el gozo. El gozo ellos lo tenían como un instrumento, como un arma, en medio de todo lo que ellos tenían que enfrentar. Adversidad. Y lo otro era la unidad interna en una comunidad diversa. O sea, el desafío que ellos tenían es mantenerse unidos. Habían diferencias personales. Fíjate que quizá a lo mejor lo vamos a tocar un poquito más adelante. Habían dos hermanas, una que se llamaba Evodia y Síntique. Esas eran dos mujeres que habían acompañado en el ministerio de Pablo. Eran muy queridas por Pablo. Pero algo pasó ahí en la iglesia, fíjate que comenzaron a tener rivalidades. Y yo pienso que deben ser rivalidades de dos caracteres fuertes que suelen suceder en la iglesia. Que no es menor. Y eso amenazaba el testimonio de la iglesia. Así que, aunque eran creyentes muy amados, muy queridos, también había que asumir, diría que entre ellos habían problemas y dificultades. La humildad y la mente de Cristo eran esenciales para preservar la comunión. Así que estos 4 puntos que hay acá como características del ambiente en el que ellos enfrentaban, eso daba más razón a Pablo para orar por los creyentes y por el amor que les tenía. Ya, un segundo tema de gratitud incluía el hecho de que los filipenses se mantenían fieles al Evangelio y que Dios lo estaba perfeccionando cada día. Ya, dime el versículo de memoria. Ya, acá estamos ya entrando a tierra derecha. ¿Y así mira por ningún lado? No, allá. El versículo de memoria lo encontramos en Filipenses 1:6, que dice: estoy seguro, el que empezó en ustedes la buena obra, la seguirá, irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Ahí me faltaba un poquito. Está Filipenses 1:6. Ya, qué lindo esto de estoy seguro. Parte con eso. El que empezó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. De Jesucristo. Esa frase es muy significativa, tiene un peso teológico muy grande, porque está hablando de la obra de Cristo. No solamente la obra de Cristo es morir por nosotros y colocar su justicia en nosotros, sino esa justicia es una justicia activa, es dinámica. Si bien es cierto, el Señor nos pone esa vestidura de su justicia, esa justicia nos provoca en nosotros un anhelo de santidad. ¿Sí? Esa justicia que ante los ojos de Dios nos vemos perfectos, esa perfección nos inspira el ser mejores cada día. Por eso, porque su justicia es una justicia dinámica. Así es. Así que Pablo agradecía
a los filipenses que ellos se mantenían fieles. Y lo tercer motivo de agradecimiento consistía en que los filipenses participaban con él en sus prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Sí, es interesante esto, ¿eh? Porque Pablo se sentía apoyado, se sentía acompañado. Esas son las tres razones. Por los creyentes, la segunda razón... Por la fidelidad que tenían ellos en el Evangelio. Muy bien, y lo tercero es que lo acompañaban en sus prisiones. Y después hay un pedido de oración específico de Pablo a Filipenses, pero ese pedido de oración era con un programa, no era pedir por ellos. Oye, yo te pido por lo que están en Filipenses, en forma general. No, fíjate que yo estoy descubriendo de que él en oración pedía un perfil. Claro, como una pauta tenía. Sí, un perfil de los creyentes. O sea, él esperaba que los creyentes tuviesen estas características, que eran lo necesario para poder enfrentar todos los ambientes complicados que ellos tenían que enfrentar. Y aquí tenemos 6 cosas, Gabriel, 6 cosas. O sea, son ruegos. ¿Y sabes qué? Yo creo que sería bueno que los maestros aprendieran esto para que pudieran transmitir a sus alumnos una poderosa razón de oración. Por ejemplo, él pedía para que ellos tuviesen amor. Segundo, para que ellos tuvieran conocimiento. Tercero, para que ellos pudieran tener discernimiento. Cuarto, para que ellos pudieran ser personas sinceras. Quinto, que ellos sean personas irreprochables. La irreprochabilidad. Y sexto, que ellos se mantuvieran bajo la justicia de Cristo. Así es. ¿Sí? Mira, 6. A ver si... Amor. Había amor entre ellos. Conocimiento. Discernimiento. Irreprochable. No, falta una. Sinceridad. Irreprochabilidad. Y el tema de tener la justicia. Así es. Si tú anotas todas estas que te acabamos de mencionar, y que los maestros pueden transmitir este sábado a cada alumno de la escuela sabática, podríamos perfectamente anotarlo y ser la razón de oración de aquí en adelante. ¿Qué te parece? Que era la oración de Pablo, si esto no está escrito por casualidad. Claro, tiene un argumento valiosísimo. Ahora, fíjate que el conocimiento de Dios es clave. Nosotros necesitamos conocer a Dios profundamente y a su Hijo Jesucristo. Fíjate que Juan decía y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso está en San Juan 17:3. Quiere decir que el foco de la vida eterna está vinculado al conocimiento. De manera que este es un tema que era la razón de oración del apóstol Pablo. Después viene el agradecimiento y orar en tiempos difíciles. Por ejemplo, cuando los hermanos de Filipos supieron que Pablo estaba encarcelado en Roma, se angustiaron mucho. ¿Te acuerdas que él estuvo 2 años, ¿no es cierto? Así es. Encarcelado en Roma con una guardia personal. ¿Sabes lo que me llamó la atención? De que ese soldado romano era el encargado de la Guardia Real. No era cualquier soldado. Claro. Pero ¿sabes lo que más me llamó la atención? Que ese guardia romano era un hombre justo y un hombre íntegro. Para haber sido guardia de los romanos. Oye, eso cuando lo leí, a mí me causó impresión. Y ahí yo entendí por qué Pablo tenía todas las facilidades para predicar. Claro, tenía un arresto domiciliario, podríamos decirlo así. Sí, era un arresto domiciliario, pero el que estaba a cargo de él era un hombre intachable, íntegro, un hombre justo. Y usted me podrá decir, ¿y de dónde sacó eso? Eso lo leí en Hechos de los Apóstoles.
Ahí el hermano Pablo describe claramente sobre... Y lo otro que aprendí ahí en ese capítulo, que estoy leyendo sobre justamente todo este episodio, cuando Pablo estaba encarcelado, aprendí que Nerón mató a su esposa, mató a su mamá, mató a su hermanastro. El hermanastro era diría el heredero directo del trono. Lo mató. Después mató a su esposa y mató a su mamá, Nerón. ¿Y sabe cuál era la segunda esposa de Nerón? ¿Cuál? Judía. Una judía prosélita, o sea, una judía que vivía el judaísmo y todo. Eso me llamó la atención. ¿Y sabes qué? Porque eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Es que ella animó a los judíos para que pudieran ser una piedra de tropiezo para Pablo. La esposa de Nerón. La esposa de Nerón. Cosa seria la muchacha. Entonces, eran momentos muy difíciles. Estos vericuetos que te estoy comentando hacían las cosas muy complicadas, muy complicadas. Entonces, cuando los hermanos supieron que estaba Pablo encarcelado, se angustiaron mucho y enviaron a un hermano ahí, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Epafrodito. Epafrodito, con una ayuda para el apóstol. O sea, los hermanos juntaron platita, dinero, y le dijeron, llévate esta ofrenda para Pablo. Pero resulta que Filipo está a 1500 kilómetros de Roma. Y no estaban las condiciones como eran día, tomar un vuelo en avión ahí. Oye, no existía el Chile Express en ese tiempo, ¿no? Sino que él tenía que llevar personalmente la carta. No podían confiar en los sistemas de correo de aquel entonces, sino que ellos se aseguraron y le dijeron, Epafrodito, anda por favor y entrega la carta a Pablo. Solo que él sabía que tenía que recorrer 1500 kilómetros. Sabe que más o menos andando 20 a 25 kilómetros diarios se iba a demorar más o menos entre 6 a 8 semanas caminando. Por eso era complicado. Se cree que Epafrodito, que acompañó a Pablo, llegó con la ayuda material, incluso después Pablo da la gratitud, pero lo que quiero ver es que los hermanos están dispuestos a hacer lo que sea para poder estar apoyando al líder, pues, en tiempos difíciles. Y Epafrodito se cree que él sufrió una debilidad tan grande por el esfuerzo que estuvo a punto de morir. Se enfermó, no sé, le dio un cansancio, un estrés tan terrible que estuvo a punto de morir ese Pablo. Entonces, pero lo más impresionante de esto es que Pablo, en vez de angustiarse, claro. ¿Qué hizo? Se alegró. Sí, que daba gracias a Dios por sus prisiones. A ver, ¿cómo lo entiendes tú eso? Es bastante raro eso, porque uno lo conversaba. Yo, estando encarcelado, yo estaría demasiado angustiado. Estaría totalmente contrario a cómo estuvo Pablo, que daba gracias a Dios por la situación en la que él estaba. Y yo siento que es como bien complejo, porque para uno hoy en día, yo no me lo hubiese tomado como se la tomó Pablo. Pero aquí viene, Gabriel, la parte práctica, porque el apóstol Pablo no solo oraba, sino que él vivía lo que estaba orando. Porque él oraba por el discernimiento que los hermanos debían tener. ¿Qué significa eso? De ver más allá de lo que está aconteciendo. Claro. Aprender a ver más allá. Porque Pablo, dice, se sentía alegre, agradecido por las prisiones. Y que como él tenía discernimiento, él podía ver que esa situación le daba una oportunidad para llegar a personas que de otra manera no podía alcanzar. Y a través de ese soldado que yo te digo que era el jefe de la Guardia Real, él pudo hablarle a muchos soldados que en términos normales no iba a poder. Y que, si mal no me equivoco, terminó bautizándose él y su familia también. Bueno, no, pero ese es otro episodio. Me estoy spoileando. Claro, pero te quería decir la capacidad que tenía de discernimiento que tenía
Pablo. No, quería aclararte de que los hermanos de Filipo estaban preocupados de Pablo que estaba preso en Roma. Pero antes, y por eso se originó esta iglesia. La iglesia se originó prácticamente en la cárcel. Cuando fue en otro momento cuando Pablo fue encarcelado en Filipo. Y se ganó al carcelero, a la familia, y ellos fueron la base de lo que es la iglesia que ya estaba formada ahora. ¿Me entiendes? Otro momento. Ya. ¿Te quedó claro? Aclarado, totalmente. Y fíjate que esa actitud de Pablo hicieron que los hermanos se sintieran inspirados para trabajar en la obra. Tomaron ánimo. ¿Sabe por qué? Porque dijeron, bueno, si Pablo está encarcelado y está tan contento allá, oye, nosotros, ¿cómo podemos estar? Tenemos que estar igual, pues. Y si él está predicando en esas circunstancias, bueno, nosotros prediquemos en estas circunstancias. Así es. ¿Cierto? Ya. Qué bonita la relación, la experiencia. No, tremendo, un aprendizaje, pero súper bueno. Oye, aquí, ¿te acuerdas que cuando Pablo llegó a Filipo, como era su costumbre, que iba a la sinagoga los sábados, y como no hubo sinagoga, se fue a la orilla del río, ¿te acuerdas? Sí. Y ahí ganó a Lidia. Y se cree que ahí también estuvo el Epafrodito. Entonces, ellos fueron, el núcleo base de la iglesia de Filipo. Yo creo que la hermana Lidia, que se dedica a los negocios, tiene que haber sido un apoyo financiero importante. Ya. Por eso te digo que el apóstol Pablo, al orar por los creyentes, porque veía él que había fidelidad, estaba ayudando a fundamentar esa iglesia. Ahora, la otra proyección que yo veo en Filipo es que esa iglesia estaba colocada en forma estratégica. Por ahí pasaba la vía Ignacia hacia Europa. Y Pablo estaba queriendo que la iglesia pudiera mantener el fuego fortalecido para que el evangelio pudiera salir de ahí a través de los viajeros, a través del contacto comercial, qué sé yo, y se dirigiera hacia Europa. Y se masificara. Sí, se masificara, exactamente. Y eso fue haciendo una especie de estudio por qué razón ellos se demoraron tan poco en predicar el evangelio. Las carreteras, las vías, carretera digo yo, pero en ese tiempo habían... Por eso sale el dicho de que todos los caminos llegaban a Roma, porque tenían una conexión ahí de caminos de adoquines que se hacían, y ahí partían, bueno, de hecho ahí había la interconexión entre lo que era Occidente con Oriente, y llegaban hasta China por la ruta de la seda también. Excelente, excelente, Gabriel, muy bien, excelente. Oye, y vámonos a Colosa. Vámonos a Colosa, y Colosa queda más lejos. Sí, pues. Para hacerte una idea, Roma quedaba como de Santiago a Tocopilla. Wow. ¿Cómo estaríais caminando de aquí a Tocopilla para entregar una carta? Yo creo que me demoraría más de 8 semanas, la verdad. Y Colosa quedaba como en Santiago y Arica. Como 2000 kilómetros. Pero fíjate que Colosa tenía otro desafío. No era el mismo de los filipenses. Los filipenses tenían que lidiar con la cultura romana directamente. Tenían que lidiar con el nacionalismo romano. Tenían que lidiar con la idolatría romana. Pero los de Colosa tenían otros desafíos. Por ejemplo, te comparto 4 de ellos. Dice, filosofías humanas que debilitaban la fe. Tenían que ver con eso. Se mezclaba el evangelismo con ideas especulativas, razonamientos humanos. Y Pablo advierte contra ser cautivos por filosofías vanas. En Colosenses 2:8 habla de eso. Después, ellos tenían que enfrentar legalismo religioso y ritualismo. Eso significa presiones para guardar leyes, dietas, festividades como medios de salvación. Esto negaba la suficiencia de la obra de Cristo. Por eso es que vamos a tocar un poco más adelante a Cristo como aquel suficiente para nuestra salvación. Así es. Después habla del misticismo y culto a seres espirituales, práctica de adoración a ángeles,
busca de conocimiento superior. Cristo era reducido a un intermediario, no al Señor absoluto. Claro. Vuelvo a reiterarte, el tema de la divinidad de Cristo en Colosenses es muy importante. Y el cuarto, subestimar la supremacía y plenitud de Cristo. Y decir, el mayor peligro es un Cristo incompleto. Bueno, ya vamos a tocar el tema directamente de la divinidad de Cristo, que cubre una necesidad importante en Colosas. Ya, dime las razones por las cuales Pablo agradecía por los colosenses. Sí, acá tenemos que nosotros hacer mención que, bueno, como dice la lección, hay un agradecimiento de Pablo y también un motivo para orar, en este caso por los colosenses, por la iglesia de Colosa, y haciéndose eco de las palabras que está en 1 Corintios 13:13, que me gustaría leerla. ¿Ya? Pablo agradece a Dios porque los colosenses tienen estas tres virtudes cristianas, que son la fe, la esperanza y el amor. Así que 1 Corintios 3:8 dice así. No, perdón, Colosenses. No, bien digo. 1 Corintios 13:13. Dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Oye, tenían los tres ellos, ¿eh? Pero eso era porque ellos lo habían conseguido o cómo funcionaban estas tres cosas en ellos. Sí, las virtudes acá surgen en Cristo Jesús. Yo creo que eso es lo importante porque afectan a nuestras relaciones con todos los santos, dice acá, y se nos han transmitido las palabras verdaderas del Evangelio. Ya, esto es importante, este punto de que estas tres cosas que están vigentes, esto no es historia. O sea, es verdad que está en la historia sagrada, porque estamos comentando eso, sino que estas tres características están vigentes para nosotros hoy. Nosotros necesitamos ser personas de fe. Nosotros necesitamos ser personas donde el amor debería ser el centro de nuestra vida. Así es. Porque Dios es amor, ¿no es cierto? Y tercero, nuestra esperanza. Somos cautivos de esperanza. Así que estas tres características, el apóstol Pablo agradecida a Dios por ello. Así es. Sí, y aparte que Pablo también subraya que este evangelio no ha sido solo predicado a los colosenses, sino que a todo el mundo. Oye, y sabes que acá hay un dato, no sé si tú lo podías también ver, es que Pablo subraya que este evangelio no ha sido predicado solo en Colosa, como dices tú, porque ya estaba llenando prácticamente todo lo que tenía que ver con evangelio y todo lo que se conocía en aquel entonces. Así es. Todo lo que era el mundo antiguo, podríamos decir. Aquí dice que eran tan solo, en 30 años ellos hicieron la pega, como decimos, buen chileno. Sí. Y eso, bueno, eso lo hace referencia en Colosenses 1:6, que dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Estos hermanos tienen que haber tenido una fortaleza doctrinal por un lado y una fortaleza en la fe por otro lado para poder sobrevivir alrededor de filosofías humanas, como ya te comenté, por el legalismo religioso, porque ahí había muchos judíos, ¿sí?, que presionaban porque la salvación para ellos era por mérito. Así es. Que había que guardar la ley, estar circuncidado y tenía que tener una característica para recién pensar en la salvación. Y los hermanos habían aceptado a Jesucristo como el suficiente Salvador. Entonces ellos estaban en medio de una lucha muy grande con respecto a ese tema. Por eso que el apóstol Pablo le decía a su iglesia que ellos tenían que estar siempre revisando la salvación y confirmar la salvación en ellos. Claro, eso es lo que podemos nosotros diferenciar entre lo que ellos pensaban de la justificación por obra y la justificación por gracia, que en definitiva lo último es lo que importa. Ya, esas son temáticas que vamos a ir desarrollando y porque va a ser muy importante que nosotros lo tengamos claro también. La justificación por la fe. ¿Sabías tú que la justificación por la fe es como la columna vertebral del mensaje del tercer ángel? Así es.
no es un tema cualquiera, es un tema vigente, un tema importante para nosotros. Y el tener claro de lo que significa Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo realmente? Es una temática que vamos a ir pavimentando en las lecciones que vienen, especialmente en la lección 8. Así que tenemos que prepararnos para la lección número 8. Sí, 8, 9. Un poquito de semanas para allá. Ya, entonces, había una oración particular, así como el apóstol Pablo oró por Filipos, por los hermanos de Filipenses, que era amor, ¿te acuerdas? Conocimiento, discernimiento, discernimiento, integridad, sinceridad, irreprochabilidad y justicia, ¿te acuerdas? ¿Y por qué se oraban por los colosenses? Bueno, el pedido de oración por los colosenses, de oración de Pablo, incluye muchas cosas buenas para ellos. En primer lugar, que reciben el conocimiento de Dios y que les dará sabiduría e inteligencia espiritual. En segundo lugar, que anden como dignos hijos de Dios, agradándole en todo. Tercero, que lleven fruto y crezcan en el conocimiento. Cuarto, que sean fortalecidos con poder de Dios para que sean pacientes. Uy, ya. ¿Sabe que yo estoy notando en ambas iglesias el apóstol enfatiza mucho la gratitud? ¿Y sabes por qué? Porque yo recuerdo que el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, él en un momento dice, pues, describiendo al hombre, ¿no? Al hombre, y lo describe pero de una forma impresionante, pero en una de las frases dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, él identificaba al incrédulo, aquel que vivía sin Dios, como una persona que vivía sin dar gracias a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. Entonces él pensaba, míralo cómo pensaba, nosotros como hijos de Dios necesitamos ser distintos, diferentes. ¿Y en qué debemos ser distintos, diferentes? No solamente conocer a Dios, sino permanentemente dándole gracias. Por esa razón, el apóstol quería transmitir y nos inspira a nosotros para que nosotros tengamos un hábito grave, que es gratitud a Dios. ¿Sí? Y la oración también. Por eso, tú debes agradecer a Dios en oración. Así es. Pero a veces nosotros nos dedicamos a pedir y solicitar y agradecer en forma muy tenue, cuando en realidad la gratitud deberá ser pensada, bien meditada. ¿Por qué estamos dando gracias? Y a veces no damos gracias por las dificultades que tenemos. Como aprendemos aquí, que el apóstol estaba agradecido por estar encarcelado. Estando encarcelado, exacto. Bueno, estimado Gabriel, yo creo que vamos a aprovechar bastante la lección con nuestros hermanos este sábado. ¿Te parece? Sí. Comentar todo lo que hemos aprendido. Así es, las razones para agradecer y orar. Oye, una cosa es que esto va a estar aquí como material para que usted lo pueda tener, por ejemplo, la iglesia de Colosas, la iglesia de Filipos y los desafíos que ellos enfrentaban. Sí, eso, recordarles que abajito en la descripción está el link de descarga para que usted pueda complementar su estudio de la lección de cada sábado. Y lo bueno, oye, Gabriel, que yo agregué las bibliografías. Para tener ahí las referencias. La referencia de dónde sacamos esto. Está bonito esto, ¿no? No se nos ocurre a nosotros. Esta es la bibliografía de este material. Así es. Así que lo vamos a poner ahí en la descripción del video que va a estar acá. Yo creo que en unos días más va a estar listo. Bueno, que el Señor nos bendiga, hermanos y amigos, y que esperamos disfrutar de esta lección de esta semana, donde la oración y la gratitud será la temática. Así es, que sea de gran entendimiento y aprendizaje para cada uno, incluyéndome a mí primeramente, porque esto de verdad que nos ayuda a nosotros a ser un mejor cristiano. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima oportunidad. Oremos. Santo Dios, gracias por la oportunidad que nos diste de considerar, estudiar tu palabra. Pedimos tu bendición, especialmente cuando tengamos que estar participando en la escuela sabática de este sábado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Chau.